Algo se llevó a mi bebé. Fue hace mucho tiempo, en una noche fría y neblinosa. Yo vivía en las afueras del pueblo y de vez en cuando mi esposo se iba a la cantina con sus amigos. En una de esas noches, cuando solo estábamos mi bebé y yo, comencé a escuchar ruidos provenientes del techo. Estaba muy nerviosa, pero de un momento a otro caí en un sueño profundo. Me desperté con los ruidos que hizo mi marido. Lo vi por el rabillo del ojo y busqué con el tacto a mi bebé. Entonces no sentí nada. Me levanté y busqué en la cama. Ya en ese momento sentía mis latidos en la garganta. Le grité a mi marido y él de inmediato comenzó a ayudarme a buscarlo. Salimos a la calle gritando su nombre. Nuestros vecinos salieron y nos ayudaron a buscarlo con la esperanza de encontrar a quien se lo había llevado. Lo buscamos toda la noche, sin éxito. Ya en ese momento estaba desesperada. Quería buscar hasta debajo de las piedras y cuando vi que algunos vecinos decidían retirarse, me enojé mucho con ellos. Habían perdido la esperanza de encontrar a mi bebé. Mi esposo me reconfortó diciendo que los encontraríamos, que aún eran bastantes personas. De pronto, en aquella madrugada tan fría, escuchamos el llanto de un bebé. Agudizamos el oído. Mi desesperación era tan grande que buscaba de un lugar a otro. El llanto provenía del cerro. Entre más subíamos, el sonido era más fuerte y entre matorrales lo encontré, envuelto en su cobija. De inmediato lo cargué. Solo podía llorar de felicidad. Regresamos a nuestras casas. Cuando estaba cambiando de ropa a mi bebé, vi en su espalda 2 marcas como de garra. Mi marido y yo nos miramos comprendiendo lo que había pasado. Yo no quería creer, nunca había creído en las brujas. ¿De verdad existen las brujas? ¿Por qué se llevó a este bebé? En este episodio te contaremos sobre estas criaturas. Quédate al final del video para escuchar un recopilado de testimonios que afirman haber estado cerca de esta temible criatura. Bienvenidos. En el lado B, sus presentadores son Ed Omi y Nani Kid. Suscríbete, activa las notificaciones para entrar en el lado B del misterio. Un fenómeno extraño comenzó a suceder a principios de los 900. Se registró un aumento de fallecimientos de bebés. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Es lo que muchos padres se preguntaron. Los médicos no tenían una explicación, así que muchos de ellos comenzaron a creer en una antigua leyenda prehispánica, la Tlahuelpuchi. ¿Qué es esta criatura? ¿Cómo se introduce a las casas y cuál es su origen? Tenemos que trasladarnos a Tlaxcala, donde sus habitantes cuentan una antigua leyenda. Por las noches, cuando las calles están vacías, mujeres sedientas de sangre buscan víctimas, sobre todo indefensos infantes. Estas mujeres son llamadas Tlahuelpuchi y podremos decir que son las vampiras mexicanas, brujas o nahuales columpidos. Si quieres conocer acerca de su leyenda, acompáñanos a conocer su origen, su historia y sus características. La Tlahuelpuchi datan desde los tiempos prehispánicos y han tenido una mayor aparición en Tlaxcala y en Puebla. De acuerdo a las antiguas leyendas, a estas mujeres les fue otorgado el don de la metamorfosis. Se podría decir que eran nahuales, sin embargo, su don lo corrompieron al probar sangre humana, aunque hay quien dice que más bien fueron maldecidas y que también le ocurría a hombres. Se cuenta que si desvives a una Tlahuelpuchi, la maldición se transmitirá a tu familia, aunque también se cuenta que el responsable de su muerte podría convertirse en esta criatura, por lo que la Tlahuelpuchi podría convivir entre nosotros. Así que si ves algo extraño en tu vecino, en tus narradores o en tu propia familia, ya sabes, puede que estés conviviendo con esta criatura. Si alguna vez llegas a ver una neblina retando por las calles, piensa 2 veces si realmente quieres atravesarla, porque podrías encontrarte cara a cara con este ser. Y es que su nombre ya no los advertía. De acuerdo a las fuentes, la palabra Tlahuelpuchi proviene del náhuatl y significa sahumador luminoso. Al transformarse en neblina o humo, puede alastrarse entre pequeñas fisuras de las puertas o ventanas y así llegar a sus víctimas. La primera transformación de la Tlahuelpuchi se da durante la primera menstruación, pero para llevar a cabo el ritual de metamorfosis, la Tlahuelpuchi tiene que preparar el tecuil o fogón con madera de capulín. Una vez listo el fuego, estas brujas caminan sobre él 3 veces, de norte a sur y de este a oeste. Después se sientan en dirección al lugar donde habita la víctima, mientras que de su cuerpo se desprenden las extremidades. Claro que también hay la versión de que ellas mismas se las arrancan. Estas vampiras brujas pueden transformarse en neblina y animales. Las aves son su animal predilecto. Algunos de los pobladores de Tlaxcala y Puebla cuentan haber visto unas luces alejarse y acercarse, y es que se cuenta que estas criaturas, al tomar la forma de un animal, se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia. Se dice que las famosas bolas de fuego son estas brujas.
Las Travelpuchi son territoriales y solitarias, por lo que no conviven o trabajan en grupos. Evitan meterse en el territorio de otra, porque cuenta la leyenda que son seres agresivos. Al igual sucede con otras criaturas sobrenaturales y chamanes, cada uno tiene divisiones para mantener la paz. Lo único que une a estas brujas es algún peligro en común. Eso sí, estas criaturas al parecer tan humanas conservan a su familia, a la cual respetan. Sin embargo, si el secreto de su existencia está en riesgo, no dudarán en exterminar hasta su propia familia. Estas brujas se alimentan de sangre, por lo menos una vez al mes, de lo contrario podrían morir. Puede que sus víctimas sean adultos, pero su preferencia son los recién nacidos, y es por ello que prefieren cazar a sus víctimas en la madrugada, cuando los padres están acostados. Ella se introduce por la casa convirtiéndose en humo. Este humo adormece aún más a los padres, así no podrán escuchar el grito del bebé. Sin embargo, este es el último paso. Antes de entrar a la casa de la víctima, ya habrán estudiado el terreno, sobrevolando la casa del desafortunado en dos trayectos cruzados, uno en dirección norte-sur y otro este-sur. Se dice que si alguna víctima sobrevive, es probable que amanezca con contusiones en el cuello y golpes en su pecho. En el caso de los bebés, se puede observar 2 puntos en la mollera. También se tiene que agregar que algunas leyendas nos cuentan que la Tlahuelpuchi puede influenciar en la mente. Hasta hay algunos que teorizan que esta criatura puede llevarte a quitarte tu último aliento. Un dato muy importante: nunca molestes a una Travelpuchi, porque tiende a ser vengativa y es probable que te conviertas en su siguiente víctima, sin importar tu edad. Y como ya lo dijimos antes, ellas podrían controlar tu mente, obligándote a sentir mucho cansancio y pesadez. Después tu cuerpo toma voluntad propia y aunque intentes recuperar el control, no podrás hasta que ya es muy tarde e irás derecho a un precipicio. Para muchos es una leyenda que quiere explicar el por qué muchas personas se quitan la vida. Se cuenta que en días lluviosos y neblinosos, la Tlahuelpuchi se encuentra más activa y peligrosa. Las madres, para proteger a su bebé de estas criaturas, siempre colocaban debajo de la cuna o cerca del bebé un artefacto de metal, como tijeras abiertas, alfileres. De acuerdo a esta tradición, se cree que estas brujas temen al metal porque este material podría asesinarlas. Otros métodos para alejar a estas brujas son el ajo y la cebolla. El espejo fijado al frente podría funcionar para alejarlas. Con el pasar de los años, el nombre de Tlahuelpuchi se fue desvaneciendo, sobre todo en la época colonial, donde se volvieron a bautizar como brujas o brujos. La Tlahuelpuchi y los Momelskopinki son dos leyendas que se parecen mucho y quizá pueda que sean la misma criatura. En ambas leyendas puedes derrotarlas quemándoles las piernas cuando las dejaron cerca del fogón. Al regresar la criatura es cuando deberás atacarla. El Salem mexicano. En México también tuvo la época de juicio de brujas y las Travelpuchi no se salvaron de esta práctica tan terrible. Lamentablemente, muchas de las mujeres condenadas eran inocentes. Por suerte, esta práctica dejó de hacerse. De hecho, el último registro de una ejecución parece ser de 1973 en Tlaxcala. Sin embargo, aún pervive el humor entre los locales y muchos advierten: cuídate de las Travelpuchi, porque ellas continúan entre nosotros, ocultas en la sombra. Los sociólogos nos dicen que estas leyendas son justificaciones sociales a las muertes de cuna en diversos municipios de Tlaxcala. Aunque la duda siempre estará presente debido a los testimonios de personas que tuvieron un encuentro con estas brujas. En nuestra investigación sobre esta criatura encontramos los siguientes testimonios. Cuando mis 2 gemelos eran recién nacidos, algo rondaba en mi casa. Escuchaba golpes en la puerta y después el sonido de unas garras que caminaban en el techo. Sentía escalofríos y algo en el instinto del padre me decía que no debía dormir y si lo hacía, algo malo iba a sucederle a mis bebés. Lo más extraño era que mi esposa cayó en un sueño profundo y por más que la movía, no se despertaba. Escuché en la azotea un aleteo muy fuerte. Casi de inmediato, mi esposa se despertó asustada. Permanecimos despiertos aquella libre noche y solo escuchábamos aquel aleteo y pasos en el techo.
Esta familia cuenta que esta noche terrorífica le volvió a suceder en otras ocasiones y cesó cuando sus gemelos crecieron. ¿Acaso estas brujas venían por sus hijos? Otro relato que nos encontramos es aún más antiguo y parecido a este. Ocurrió en las afueras de Querétaro. Solo estábamos mi bebé y yo cuando un tremendo ruido se escuchó. Provenía del techo. Yo estaba acostumbrada a escuchar el movimiento de las láminas, así que sabía que aquel ruido no era normal. Y casi como si me lo confirmara, juro que se escuchó un chirrido, como si unas garras estuvieran escalando la pared exterior. No podía dejar de temblar, temía por mi bebé y lo único que se me ocurrió fue rezar. Dejé de hacerlo hasta que los ruidos se desvanecieron. Algunos podrían decir que fue un animal, pero la verdad es poco probable. Quizá fue una Travolpuchi. Y es que a estas criaturas, al parecer, les gusta aterrizar en los techos. Al igual que nuestros dos testimonios pasados, todo comienza con ruidos. Algo me despertaba cada noche, unos sonidos extraños provenientes del techo. Era como si algo se estrellara. Después, lo que sea que estaba en la azotea caminaba. Esto se repitió en distintas ocasiones y nunca vimos nada. Sin embargo, una noche, no solo fueron esos ruidos, esa cosa entró a mi casa. Toda la familia estaba dormida cuando el ruido de siempre se presentó. Me estaba acomodando cuando el grito de mi mamá despertó a todos. Mis hermanos y yo fuimos a su recámara. Mi papá también parecía confundido. Le preguntamos qué había sucedido. Ella nos intentaba explicar algo, a gritos y nerviosa. Cuando entendimos lo que nos decía, un escalofrío nos recorrió a todos. Esa noche mi mamá tenía un mal presentimiento que no la dejaba dormir. De repente, escuchó un sonido proveniente de la cuna de mi hermano menor y de inmediato se paró a verlo. No lo vio y se giró para despertar a mi papá. Cuando escuchó a mi hermanito llorando, lo vio tirado en el suelo, muy cerca de la ventana. Nadie entendía cómo pudo suceder. Mi hermano era un bebé que ni podía caminar. ¿Cómo llegó hasta ahí? Después de esa noche terrorífica, mi mamá llevó a mi hermanito con una señora para que le diera un amuleto o algo así para repeler las brujas. A pesar del amuleto y las tijeras, aún escuchaba los ruidos en la azotea, solo que ahora les temía más. No podía dormir y todo el tiempo estaba nerviosa. Lo único bueno es que esa bruja se mantuvo afuera de la casa. Nunca la vimos, solo continuamos escuchando aquellos aterradores ruidos en la azotea. ¿Qué fue lo que se metió en la casa de esta familia? ¿Qué hubiera pasado si la mamá no se hubiera despertado a tiempo? ¿Acaso existen estas brujas vampiro? No lo sabemos, pero esos extraños testimonios nos dicen que existen fenómenos que aún no podemos explicar y que quizá nuestros pueblos originarios sabían más sobre estos extraños seres y las nombraron para que fuera una advertencia de los peligros de la noche. Además de la Travolpuchi, existe otra criatura que podría llevarte al más allá o quizá apoderarse de tu cuerpo. Si quieres conocer sobre este ser, te invitamos a ver este video. Nosotros nos despedimos y recuerda suscribirte para entrar al lado B, el misterio.